Vamos a orar para que Dios nos abra los ojos y el entendimiento para comprender un poco más el libro de Daniel. Inclina tu rostro ahí donde estás. Si vas manejando, no cierres tus ojos, sigue manejando, ¿ok? Con tus ojos abiertos. Padre, gracias por tu amor y tu bondad. Y gracias por hablarnos al corazón. Y gracias por bendecirnos con el estudio del libro de Daniel. Oramos en el nombre de Jesús. Amén, Padre. Amén. Muy bien. La semana pasada vimos una parte de la introducción y hoy queremos ver un poquito más del libro de Daniel. Y quiero recordarte el pasaje que vimos que se encuentra en el capítulo 1, verso 2 de Daniel, donde dice, y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los vasos de la casa de Dios, y trájolos a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y guardó los vasos en la casa del tesoro de su Dios. Podemos aquí ver la mano de Dios. Dios, en última instancia, está en control. Él, Dios, Daniel lo reconoce, entregó a Nabucodonosor. Nabucodonosor no tomó. Dios entregó en sus manos al rey. Dios entregó parte, no todos los vasos de la casa de Dios, parte nada más. En otras palabras, Dios determina dónde el ser humano, a dónde se le marca la línea donde se debe detener, hasta dónde puede llegar solamente. Daniel sabía esto y cuando escribió el libro, él escribió que Dios estaba en control de todas las cosas. A veces vemos nosotros los eventos de la vida, vemos la violencia, vemos lo que está sucediendo en diferentes países y desesperamos. Y como hijos de Dios, a veces tendemos a hacer eso, porque no es fácil estar en medio de la violencia, saber que tu país sufre y decir todo está bien, las cosas están mal. Pero quiero que sepas algo. En última instancia, y lo vamos a ver a través del libro de Daniel, esto es solo la introducción. Vamos a ver que Dios está en control. Cuando la muerte es inminente para un hijo de Dios, Dios puede intervenir y Dios quiere intervenir. Cuando los eventos mundiales están ladeando la balanza para un lado, Dios interviene. Y tú y yo lo vamos a ver en este libro de Daniel. Así que tranquilo, el libro de Daniel y los libros proféticos no tienen como propósito específico o más importante el darte fechas. ¿Cuándo van a suceder las cosas? No. Y hay mucha gente que se confunde con esto. ¿Cuándo van a suceder las cosas? ¿Cuándo va a ser esto? ¿Cuándo? Dinos cuándo. Es más, los discípulos le dijeron a Jesús, cuando Jesús les dijo que el templo iba a ser destruido en Mateo capítulo 24, ellos dijeron, dinos, ¿cuándo van a ser estas cosas y qué señal habrá de tu venida? Dinos la fecha. Y es interesante que entre todas las cosas Jesús dijo, de la fecha y la hora nadie sabe. Y es más, dedicó más tiempo a decirles que se prepararan que a darles fechas. Y esto es de suma importancia. El ser humano queremos saber cuándo. ¿Cuándo es la fecha? Tenemos esa tendencia. El libro de Daniel, el libro de Apocalipsis, Mateo 24 y 25, pasajes apocalípticos o secciones que hablan de eventos futuros, muchas veces no dan la fecha, aunque en el libro de Daniel tenemos nosotros fechas. Hay fechas que nosotros podemos encontrar. Bueno, lo más importante del libro entonces no es saber la hora, cuándo va a suceder aquello, más bien es el intento de la profecía es prepararte a ti para que tengas una relación con Dios y darte Dios a entender que Él tiene control de todas las cosas. Ese es el intento de la profecía.
Muchas veces y en el libro de Daniel y Apocalipsis, nosotros encontramos que los eventos y las cosas que queremos saber están envueltas en un asunto de simbolismo. Por ejemplo, en el libro de Daniel, en el capítulo 7, versos 1 en adelante, Daniel tiene un sueño donde mira 4 bestias que combatían en la gran mar. Y uno se pregunta inmediatamente y dice, bueno, pero ¿qué es lo que Daniel vio realmente? Si es un símbolo la bestia y si el mar es un símbolo, ¿qué es realmente lo que vio? Cuando lleguemos allá, lo vamos a descubrir. Así es que no desesperes, ¿ok? El estudiante que quiere saber debe tomar tiempo. Y considero que una de las razones por las cuales Dios no nos dice así directamente es esta. Quiere que pases tiempo con Él. Quiere que cuando no entiendas algo, te voltees a Dios y le digas, Señor, no entiendo esta parte. ¿Puedes revelármela? ¿Pudieses tú enseñarme? Y Dios anhela que tú pases tiempo con Él, que pases tiempo de calidad, investigando, buscando, porque al querer hacer todo esto, entonces tú te vas a relacionar con ese Dios. Podemos sumarizar el mensaje de este libro que lleva el nombre de Daniel de la siguiente manera, que en los momentos más difíciles y peligrosos de la historia de esta tierra o de nuestra vida personal, al ver lo que sucedió con Daniel y al ver los eventos en la forma en que sucedieron, en los momentos más peligrosos de esta tierra y en los momentos más peligrosos de nuestra propia vida, los hijos de Dios pueden encontrar confianza en que Él, Dios, está encargado de todos los eventos y de nuestra vida también. En eso podemos nosotros estar seguros. A Dios le importamos nosotros. Somos su especial tesoro. A pesar de todas las apariencias que parecen apuntar a lo contrario, Dios está presente en la historia y en la vida de los seres humanos, listo para rescatarlos. Si este libro no te enseña otra cosa, por lo menos voy a intentar yo que nosotros aprendamos que Dios tiene control de todas las cosas y que te puede cuidar a ti también. Ahora, el libro de Daniel está escrito en una forma fascinante. Aquí está. Tiene visiones y tiene también historias. Pero pastor, ¿cómo es eso? Sí, amigo. Tiene visiones y tiene historias y tiene también audiciones. Y dirás, ¿qué es eso, pastor? Sí. Bueno, las audiciones son donde se le habla a Daniel, un ángel le habla y tú y yo lo vamos a poder leer aquí en la historia de Daniel. Tiene sueños donde Dios le revela cosas. El libro está compuesto de esto y tiene historias donde en algunas de ellas Daniel mismo es parte de ellas. Desde el capítulo 1 hasta el capítulo 6, nosotros encontramos historias, un tanto mezclados también con otras cosas, ¿ok? Pero la gran mayoría son historias. En el capítulo 1 encontramos a Daniel, que él tiene su misma historia de su llegada a Babilonia y lo que le sucedió. En el capítulo 2 encontramos que Nabucodonosor tiene un tremendo sueño de una estatua y no sabe qué significa aquello. Tiene ese tremendo, la historia del sueño de la estatua de Daniel, aunque está relacionada también con profecía y con un sueño. En el capítulo 3 encontramos nosotros a los 3 hebreos, amigos de Daniel, metidos en un terrible problema, forzados a adorar una imagen, pero ellos se mantienen firmes. En el capítulo 4 encontramos nosotros al rey Nabucodonosor, que tiene también un sueño, un terrible sueño, donde mira un árbol y nadie le puede interpretar esto hasta que Daniel viene y se lo interpreta. En el capítulo 5 encontramos otra historia
la historia del rey Belsasar, que sabiendo de las cosas de Dios, hizo lo que quiso, usó los vasos sagrados del templo de Dios, bebió en ellos y esa misma noche le quitaron la vida. Otra historia. Y en el capítulo 6 encontramos a Daniel orando a Dios, aunque existe un decreto de parte del rey Darío para que nadie pueda orar a ningún dios en 30 días, y es llevado al foso de los leones. 6 historias, 6 historias. Y luego del capítulo 7 en adelante comienzan las visiones que Daniel tuvo. Su libro está compuesto de estas dos cosas, de estas dos partes grandes. Uno se pregunta, pastor, ¿por qué? ¿Por qué el libro está compuesto así? Yo voy a regresar al capítulo 1, pero quería darte este panorama, ¿ok? Para que tú lo tengas en mente. ¿Por qué las historias? ¿Y por qué las visiones con audiciones? ¿Por qué? Las historias del libro de Daniel nos dicen a nosotros cómo comportarnos cuando los eventos sucedan. ¿Escuchaste? Las historias del libro de Daniel nos enseñan a nosotros cómo comportarnos cuando los eventos de la profecía en la historia sucedan. O sea, a través de las historias, Dios está preparando a sus hijos para que sepan cómo vivir ese momento. Nosotros estaremos representando a Dios en el momento necesario y apropiado. Escucha, querido amigo, los 3 hebreos, aunque lo vamos a ver esto con detalle, fueron exigidos so pena de muerte si no lo hacían, a adorar a una imagen. Y ellos se mantuvieron firmes. La Biblia dice que nosotros en uno de los mandamientos no debemos adorar imágenes. Y cuando a ellos se les pidió adorar una imagen, ellos se acordaron del mandamiento y dijeron, Dios dice que no debemos adorar imágenes. Y ellos se mantuvieron firmes. La Biblia dice que no existe ningún otro Dios y que nuestras oraciones deben ser elevadas a Dios. Y cuando Daniel supo que el decreto había sido escrito que nadie podía pedir u orar a ningún otro Dios, él se arrodilló en su casa, abrió las ventanas de su casa y miró hacia Jerusalén y le pidió al Dios del cielo, sabiendo que el decreto estaba. O sea, las historias nos dicen cómo vivir y en quién confiar. Y realmente yo considero eso más importante que conocer las fechas. Es más importante saber cómo comportarnos, cómo sostenernos firmes cuando el evento suceda, que saber la fecha del evento. Así es, querido amigo. Lo considero un 80-20, más o menos. Sumamente importante. Así que regresamos aquí a la historia de Daniel. Dios entregó en manos de Nabucodonosor a Joacim, rey de Judá, y le entregó parte de los vasos en sus manos. Y él se los llevó y los puso en la casa de su Dios. Verso 3 del libro de Daniel, nota lo que dice. Y dijo el rey a Aspenaz, príncipe de los eunucos, que trajese de los hijos de Israel del linaje real de los príncipes. Cuando Nabucodonosor conquistó a Jerusalén, la indicación para su eunuco le dijo, mira, de entre todos los del linaje real, le dijo, de los hijos del rey y de los más cercanos del rey, de esos hombres, quiero que me traigas, le dijo, un grupo de muchachos. Ahora, te voy a explicar lo que hacía Nabucodonosor cuando conquistaba un país, para que tú vayas teniendo una idea del cerebro de este hombre, ¿ok? Y más adelante yo te voy a explicar también el carácter que Nabucodonosor tenía también. Y te lo voy a explicar a medida que avanzamos en el libro, porque eso es de suma importancia también. Cuando llegaba a un lugar Nabucodonosor y conquistaba aquel lugar, aquel país, lo que hacía era que tomaba jóvenes
líderes o líderes potenciales de ese país, se los llevaba a Babilonia y los transportaban 500,000 millas. Se los llevaba, los enseñaban, los entrenaban para poder controlar ese país que habían conquistado. Les trataban bien allá en Babilonia, les enseñaban la lengua, les daban bien de comer, les daban privilegios, y a cambio de ello se debían someter a Babilonia, al país, a Nabucodonosor, y debían servirle a Nabucodonosor como sus instrumentos para controlar aquel país. Este era el cerebro de este hombre, y así lo hacía. Daniel era uno de ellos, ¿ok? Y ahora es escogido entre todos los que van a ir a Babilonia, y allá va Daniel en el año 605 antes del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Seguimos leyendo. Leo el verso 3 otra vez, ¿ok? Están cargados de información estos pasajes. Y tú dirás, pastor, ¿para qué vamos a las fechas? Amigo, las historias son más importantes que las fechas. Aunque la gente se concentra en las fechas más que en las historias, y aunque no saben cómo van a vivir cuando el evento suceda, de todas maneras quieren saber la fecha. Tenemos que preparar nuestro corazón para sostenernos cuando haya persecución, cuando los eventos de la historia marquen el fin de este mundo. Verso 3 otra vez dice, dijo el rey Nabucodonosor a Aspenaz, príncipe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes. ¿Qué iba a traer? Muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, bien parecidos, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Aquí están. Sabes, entre el pueblo de Israel había muchos hombres y mujeres que sabían, más los hombres, porque la mujer no tenía vida pública, pero muchos hombres, especialmente entre el linaje real, que sabían leer y sabían escribir, sabían sacar cuentas, sumar, restar, dividir y todas estas cosas. Los israelitas eran gente educada, gente de conocimiento. Eso no le fue muy difícil al príncipe de los eunucos, al que se encargaba de ellos, escoger de entre ellos. Y de entre ellos escogieron a Daniel. Verso 5 dice, señalóles el rey ración para cada día de la ración de la comida del rey. O sea, de lo mejor que el rey tenía, de su propia comida, de lo que el rey tenía, de eso comía. Amigos, los reyes no comen cualquier cosa. Su comida es especial, es apartada, es seleccionada, es bien preparada y es de lo mejor que hay. Y el rey dijo, a estos muchachos hay que darles de lo mío. Van a recibir halagos, privilegios, bendiciones que solamente yo puedo dar, ¿ok? Verso 5 dice, entonces señalóles el rey ración para cada día de la ración de la comida del rey y del vino de su bebé, que los criase 3 años, para que al fin de ellos estuviesen delante del rey. Y fueron entre ellos de los hijos de Judá, Daniel, Ananías, Misael y Azarías, a los cuales el príncipe de los eunucos puso nombres. Y puso a Daniel Belsasar, y a Ananías Sadrach, y a Misael Mesac, y a Azarías Abednego. Aunque voy a regresar a este pasaje, antes de tocar este pasaje, si tenemos tiempo esta mañana, te quiero explicar algo más. En el año 605, cuando Nabucodonosor conquistó a Jerusalén, al país de Judá, conquistó a este país. Su papá se llamaba Nabopolázar, pero Nabopolázar, el papá de Nabucodonosor, se había quedado en Babilonia.
Y su hijo Nabucodonosor, rey de Babilonia, había venido para hacer todas estas conquistas, incluyendo la área de Palestina, donde se encontraba Judá, donde estaba la ciudad de Jerusalén. Cuando estaba en la conquista y había conquistado a Jerusalén ya, Nabucodonosor recibió noticias de Babilonia, le llegaron noticias que estaba a unos 1000 millas más o menos, unos 1500 kilómetros. Le llegó noticia que su padre Nabopolázar había fallecido. El peligro de que le quitaran su reino, de que alguien más usurpara la posición de su padre y tomara el reino, era algo que estaba en la mente de Nabucodonosor. Así es que Nabucodonosor dejó su ejército en Palestina y con un escuadrón, un grupo de soldados fieles de él, de los más fieros que tenía, cruzó el desierto de Arabia. Había dos rutas para llegar a Babilonia de Palestina, donde está Judá, donde está Jerusalén. Para llegar a Babilonia había dos rutas. Una de las rutas era siguiendo el curso del Éufrates, que daba vuelta y tenían agua todo el tiempo para ir tomando agua y no tener ningún problema de poder morir, porque falta de agua era muerte para los que viajaban y para las bestias que llevaban con ellos, los animales que llevaban con ellos. Y entonces cuando Nabucodonosor se dio cuenta que Nabopolázar, su padre, había muerto, él no tomó la ruta normal que debía haber tomado por el peligro de que le quitaran el trono. Tomó un escuadrón de soldados y un pequeño ejército y tomó la ruta más peligrosa, el desierto de Arabia. Pero cuando se fue, llevaba con él a estos cautivos. La historia cuenta que cruzaron el desierto y cada hombre tenía que llevar parte de su alimento y parte de lo que tomaban, de lo que bebían también. Un desierto calcinante, peligroso. Muy pocas veces la gente se arriesgaba a tomar esa ruta. Y a Daniel y a sus compañeros y a aquellos príncipes, lo más seguro es que les tocó cruzar ese desierto. Ahora piensa, cuando uno está en su casa, uno come bien. Mira, yo aún lo noto. Y cuando mi esposa trabaja, ella trabaja 3 días a la semana y trabaja 12 horas, domingo, lunes, martes. Hoy está trabajando. Y cuando ella trabaja, yo no como igual. Ella me dice, ahí está la comida. Y me dice, hay suficiente para que tú comas ahí, por favor, come, me dice. Y yo como, pero a veces llega y me dice, aquí estaba esto que no te lo comiste. Y le digo, no, pues no me lo comí. Cuando está ella, yo noto que gano 1 libra o 2 en los días que está acá, porque ella se levanta en las mañanas, yo estoy aquí, mientras que yo estoy aquí, a veces ella está preparando y escuchando, me escucha todos los días también los temas, los días que ella está acá. Y entonces ella está preparando y todo, y cuando yo termino aquí, nos vamos a desayunar y tiene un desayuno tremendo. Así que yo desayuno bien desayunado y parece que me recupero de los otros días que no como muy bien. Bueno, cuando iban en el desierto, la comida estaba racionada, el agua estaba racionada. Y cuando Daniel y sus compañeros llegaron a Babilonia, llegaron con bastantes libras menos, kilos menos, habían perdido peso y llegaron a Babilonia. Y cuando llegaron, les ofrecieron la comida que el rey comía. El rey Nabucodonosor le había dicho a su eunuco que estaba encargado de los príncipes, le dijo, esta es la comida que le debes dar a la gente. Y toda esta comida, cuando llegó Daniel, flaco, delgado, y le pusieron esta comida enfrente, era para que se hubiera tirado a comer. Cuando uno tiene hambre, dicen algunos, hasta las piedras saben sabrosas, ¿verdad que sí? Yo he escuchado personas, hasta las piedras saben buenas cuando uno tiene hambre. Y otros dicen, es mejor tener hambre que comida, porque si tienes hambre puedes comer cuando encuentres la comida. Y si no tienes hambre, aunque haya comida, no comes. Y cuando Daniel llegó con sus compañeros y otros más que venían con ellos,
les pusieron frente a los manjares. Ya te imaginarás. La primera historia en el libro de Daniel no es una historia de derrota de Jerusalén y de Judá. La primera historia más bien se concentra en que Dios está en control y que sus hijos también están en control, pueden tener dominio propio, de lo cual mucha gente hoy no echa mano. Hay mucha gente sin dominio propio. La Biblia nos enseña a tener self-control, dominio propio. Cuando uno dice no, es no. Y cuando uno dice sí, es sí. Cuando uno dice no voy a consumir esto porque me daña el cuerpo, uno debe poder parar. El cielo te ayuda para eso. Hay gente que va al doctor porque tiene diabetes y tiene 40, 50, 60 años y le dicen tienes diabetes y ahora tienes que parar de comer tortillas o pan, tienes que parar de comer esto y esto y esto y esto, y la persona dice, wow, ahora no puedo comer nada. Pero pudiésemos desde antes que el doctor nos diga, comenzar a tener control de lo que comemos. ¿Qué consumimos? Bueno, si te comes 8 tortillas, bájale a unas 3. Si comes 2 piezas de pan, comete una. Comienza a rebajarlo, a tener dominio propio. Dios ha prometido que nos va a dar el poder. Y aquí en el libro de Daniel, en este primer libro, eso fue lo que le dio a Daniel. Cuando llegó y vio los manjares, comidas incorrectas para comer. Y aquí nosotros vamos a recordar algo de lo que Daniel aprendió. Yo sé que me voy a tomar tiempo, pero prefiero tomar el tiempo porque quiero que tú aprendas. ¿Dónde aprendió Daniel que no debía comer ciertas cosas? ¿Dónde? Él conocía los primeros 5 libros. Daniel los conocía. Sus padres eran padres que amaban a Dios. Sus padres lo habían creado enseñándole los principios. Esto es lo que hay que comer, esto es lo que no hay que comer. En el capítulo 11 del libro de Levíticos y en el capítulo 14 del libro de Deuteronomio, tú puedes escribir estos capítulos, tú los puedes leer. Allí se le dio una lista a los hijos de Dios para que supieran qué debían comer y qué no debían comer. Los clasificó Dios en 2 áreas, animales limpios y animales no limpios o animales impuros. Los animales limpios se pueden comer, los animales no limpios o impuros no se deben comer. Y tú dirás, ¿pero cómo? ¿No dice la Biblia que si uno ora, todo aquello se limpia? No, amigo. Cuando uno se come una culebra y tú te la comes, todavía sigue siendo una culebra. Sí, ya. Cuando te comes algo que no es bueno para ti, todavía sigue siendo malo. Tú puedes comer 10 tortillas o 5 panes, ¿verdad? Panecillos, que son más relacionados con eso. Y si tú dices, voy a orar para que no me haga daño, pero me voy a comer los 5 en vez de comerme 2, te va a hacer daño. Te va a hacer daño. Dios no detiene eso. Dios te detiene a ti. Dios te da los principios en tu vida para que tú puedas tener control. Y cuando a Daniel le pusieron carnes que no eran correctas para comer, él dijo, no puedo hacer eso. Es cierto que tengo hambre. Y es cierto que he cruzado un desierto. Y es cierto que tengo 25 libras menos de lo normal y estoy flaco. Es cierto. Y quisiera tirarme a comer lo que fuera. Pero hay un Dios en los cielos que me ha dado control de mi vida. Y esto no lo puedo consumir. No se puede. Querido amigo, la profecía en Daniel es importante, pero tener control propio es mucho más importante, porque entonces Dios puede obrar a través de ti y Dios puede hacer tremendos milagros. Y cuando tú tienes control, alguien más va a tener control junto contigo y a alguien le vas a dar un ejemplo. Escucha, verso 8 del libro de Daniel. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse en la ración de la comida de él, ni en el vino de su bebé.
Pidió por tanto al príncipe de los eunucos de no contaminarse. Había algo más por lo cual Daniel no comió esta comida. Porque antes de preparar la comida, ofrecían las carnes a sus dioses. Daniel sabía que esas carnes habían sido ofrecidas a sus dioses. Y todo mundo que las comía asumía que aquel Dios a quien se le había ofrecido esas carnes, esa comida, era el Dios poderoso para ellos. Y Daniel, al no consumir esta comida, le mandó un mensaje a todo mundo que él se sometía al Dios todopoderoso de los hebreos, al Dios creador, al que sostiene la vida, no a los ídolos de Babilonia. Daniel mandó un tremendo mensaje, pero le podría costar la vida, y a veces puede ser que nos cueste la vida a nosotros también. A riesgo de su propia vida, él dijo, yo no puedo consumir estas cosas. Él propuso en su corazón, o sea, tomó una determinación. Yo voy a ser fiel a Dios, pase lo que pase. Te voy a explicar un poco de lo que le pudo haber pasado a Daniel antes de llegar a Babilonia, para que vea su determinación. Cuando él cruzó el desierto, Daniel pudo haber muerto. Daniel pudo haber muerto en la cruzada del desierto. Cuando Jerusalén fue conquistada, él debió haber estado dentro de la ciudad y la ciudad estaba amurallada. Y los soldados y el ejército babilonio estaban afuera. Cuando rompieron los muros de la ciudad y entraron y conquistaron la ciudad, mucha gente, miles de gentes murieron. Pero a Daniel le fue preservada. Daniel no murió. Daniel no murió. Eso en sí ya era un milagro. Daniel sabía que él pudo haber muerto en aquel lugar, en aquel momento, en Jerusalén. Pero Dios le preservó la vida. Y Daniel determinó desde Jerusalén, cuando fue tomado cautivo y se determinó que vendría, él tomó la firme decisión que no se rendiría ante nadie, que le sería fiel a Dios pese a lo que fuera, aunque le costara la vida. Daniel sabía que Dios estaba en control. Por eso cuando escribió el libro, en el verso 2 del capítulo 1, él dijo, y Dios entregó al rey Joacim en manos de Nabucodonosor y parte de los vasos del templo, de los vasos sagrados del templo. Nabucodonosor no conquistó, Dios le entregó. Y Dios me puede salvar la vida a mí si él así desea. Yo voy a ser fiel a él, pase lo que pase. Y tú, amigo mío, hijo mío, sé fiel a Dios. Pase lo que pase. Cuando estaba estudiando para ser pastor, tenía un maestro que se llamaba Leo César. Hace unos 4 años lo vi y ya no lo he vuelto a ver. Ya está grande, ya está mayor. Pero nos contó su historia de cómo él estaba estudiando su maestría en una escuela. Y el examen final iba a ser el sábado. Y él respeta y respetaba entonces también el sábado, porque es un mandamiento que dice que no debemos trabajar ese día. Y el examen era el sábado. Él fue con su maestro y le pidió que si le podía dar el examen en otro día, cualquier otro día, le dijo, pero no puedo tomarlo el sábado. Y el maestro le dijo que no se podía. Fue con el rector o director de la escuela y Leo César le pidió, él era un estudiante, no era un veterano, no, él era un estudiante nada más, no era un guerrero ya grande en las cosas de Dios. Fue y habló con el rector de la universidad y le pidió que si podían cambiarle la fecha a él por lo menos, él la tomaría en cualquier día que le pidiera. Y el rector principal, director, le dijo que no se podía. No se puede. Si no tomas el examen en ese día, estos 2 años y fracción que has estudiado no te van a servir para nada. Tú no puedes graduar. No terminarás tu maestría.
Estaba en juego 2 años y fracción de estudios, amigos, intensos. El hombre estaba fiel de todas maneras en las cosas de Dios. Él sabía que el sábado no podía tomar el examen, porque sería violar el mandamiento en contra del Dios Todopoderoso. Y entonces se fue aquella noche y le dijo a Dios. El siguiente día era el examen. Señor, le dijo, estoy en tus manos. Perderé 2 años y fracción de estudio, pero prefiero ser fiel. Y se fue Elío César a dormir en su cuarto. Se durmió. El siguiente día, unos minutos antes de que el examen se tomara, llegó el rector de la universidad, porque él vivía ahí en la universidad, Elío César. Le tocó la puerta y le dijo así: anoche no pude dormir y he determinado que puedes tomar el examen el día en que tú quieras. No lo tienes que tomar. Y Elío César tomó el examen y pasó el examen. Y ha llegado a ser uno de los grandes maestros de nuestras universidades adventistas del séptimo día. Un hombre reconocido en muchas partes. Yo lo aprecio altamente. Ha sido un modelo para mí. Un modelo de consagración, de dedicación y de predicación también. Poderoso el hombre. Pero tiene varias historias de ese camino. Firme en las cosas de Dios. Daniel llegó a Babilonia. Y dice el verso 8, propuso en su corazón no contaminarse en la ración de la comida del rey, porque era ofrecida a los ídolos y porque era comida que Dios indicaba que no se debía comer. Sí, querido amigo, el ser humano tiene una maquinaria que Dios creó y Él sabe lo que debe comer esa maquinaria. Y Él nos enseña. Si tú quieres aprender, lee el capítulo 11 de Levítico por ti mismo y el capítulo 14 de Deuteronomio por ti mismo y mira lo que debes comer en cuanto a carnes y lo que no debes comer. Y si quieres ir un poco más allá todavía de qué es lo que debes comer y lo que no debes comer, vete al capítulo 1 del libro de Génesis. Dios le dio a a Adán y a Eva cierta alimentación, no cualquier cosa. Capítulo 1, verso 29 de Génesis, mira lo que dice. Dijo Dios, he aquí que os he dado toda hierba que da simiente, que da semilla, que está sobre la haz de toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto de árbol que da simiente, ha de seros para comer. Ahí está. Así de sencillo. Cuando Dios creó la maquinaria humana, les dijo, hijo, les voy a decir qué es lo que ustedes deben comer. Adán y Eva no corrían detrás de los becerritos o de las vacas para matarlas y comérselas cuando fueron creados. No. La alimentación original era de verduras, de frutas y de grano. Es más, hoy en día los doctores recomiendan que esa es la mejor alimentación. Cuando te enfermas de colesterol en la sangre, en las venas, tu corazón falla un poco, te dicen, deja de comer carnes rojas, ya sea que comas solo carnes blancas o no comas carnes, y come mucha verdura, todo lo que, sí, todo eso. Bueno, Dios creó esta maquinaria y Dios nos dio el plan original de alimentación. Busca comer más verduras, más granos en lugar de carne. Daniel propuso en su corazón que no comería aquello que le hacía daño y fue un paso más allá. El verso 9 dice, y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el príncipe de los eunucos. Un recordatorio más del verso 2, que dice que Dios está en control
Y aquel hombre que era el que le servía, Dios a Daniel lo puso en gracia con él. O sea, no sé qué le dio desde un principio, pero Dios hace, querido amigo, por sus hijos, cuando sus hijos determinan ser fieles a Dios, Dios hace algo aún a sus enemigos, los puede hacer amigos. Y a este hombre que estaba encargado de darles la alimentación, Dios le volteó el corazón y lo puso en gracia a Daniel con este hombre. Dios te puede poner en gracia con quien sea. Cuando tú te acercas a Dios y le entregas tu vida por completo y decides vivir como Él manda. Mira, la gente que estudia a Daniel para muy poco aquí en este versículo, pero este es el fundamento. Para que Dios le revelara a Daniel todos los sueños que le reveló y para que le ayudara a interpretar los sueños de Nabucodonosor y otros sueños también. Para que eso sucediera, primero estaba la consagración de Daniel. Y para que tú entiendas el libro de Daniel y para que tú comprendas lo que Dios te quiere decir y Dios te hable al corazón y te lo revele, tú también tienes que consagrarte a Dios. No importa cuán brillante tu cerebro y cuán capaz tú seas, Dios puede poner su dedo sobre las cosas y tú no las vas a entender. Dios revela lo que está en profundo. La luz mora con él. Da sabiduría a los sabios y ciencia a los entendidos y puede entontecer a quien sea. Lo que necesitamos es una relación con Dios. Bueno, el próximo domingo te voy a explicar un poco más de qué es lo que Daniel decidió comer y los resultados que hubo para él y sus compañeros que decidieron ser fieles a Dios. No te lo pierdas, ¿ok? Esta mañana vamos a parar aquí. Y voy a orar y luego vamos a abrir para que si tienes alguna pregunta, la puedas hacer. Esto va a ser costumbre, ¿ok? Vamos a orar. Padre, gracias por hablarnos al corazón en esta mañana. Gracias por el capítulo 1 del libro de Daniel. Y gracias por mis amigos que están aquí, que estamos estudiando juntos para conocerte un poco más. Oramos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Muy bien. ¿Alguna pregunta, queridos amigos, sobre el tema del libro de Daniel? Muy bien. La puedes hacer a través del chat y también la puedes hacer en vivo, ¿ok? Con tus palabras. Muy bien. Aquí está. Nuestra amiga quiere hablar. No te podemos identificar por nombre. Quítale de silencio a tu teléfono. Ahí está. Sí. Yeah. Buenos días. Muy buenos días. Y yo anoté aquí un poquito que dice que tener dominio propio. Yo no le entendía mucho hasta ahorita que me metí a las clases con ustedes, gracias, porque he conocido muchas personas y siempre nos hablaban, en lugar de como buscar a Dios por amor, nos sembraban miedo, porque hace unos años decían, guarden agua, guarden comida, que no sé qué, no sé cuánto, y la mayoría de las personas empiezan así, pero ayer le estaba yo diciendo a unas personas que mis abuelitos jamás tuvieron una Biblia, mi abuelita pues nunca leyó, nunca fue a la escuela, pero mi abuelito desde que se levantaba le agradecía a Dios, se ocultaba el sol, le agradecía a Dios, y mi abuelita una vez dijo, se peinaba y rejuntaba sus cabellitos y los guardaba en un paliacate y decía, voy a guardar mis cabellos porque cada uno de mis cabellos lo tiene contado Dios. Amén. Sí. Sí. Y yo me he hecho esa pregunta y le digo a mi hija, porque mi hija estudia la Biblia, y digo, wow, ¿cómo es posible que mi abuelita jamás los vi con una Biblia en la mano, pero de dónde tenía ese conocimiento? Sí. Entonces, siempre cuando vienen conmigo o salen los temas de que dicen que las profecías se están cumpliendo, que va a pasar esto, que va a pasar el otro. Y mi hija me decía que yo siempre me ponía a la defensiva, que yo nada más, la verdad yo no le sé versículos bíblicos ni nada, pero cuando escuchaba yo las películas de
de Jesús así en diciembre, siempre decía, nadie sabe lo que usted dijo, le decía a sus discípulos, nadie sabe ni la hora ni el día. Así Y siempre se me quedó eso en el corazón y yo siempre como que sí me ponía yo a la defensiva con eso, porque, y también otra, como les digo, no sé, no me conozco en qué libro es, en qué versículo, pero sí me sé un poquito la palabra que dice que a los pajaritos, a los animalitos les provee comida, yo por qué me voy a preocupar de almacenar mucha comida. Y me decían, tú nada más utilizas lo que te conviene, pero gracias al estudio aquí y lo que nos regresó al libro de Génesis, nuestra alimentación realmente. Estoy muy feliz, contenta de poder tomar estos estudios porque como que se nos va abriendo más el corazón y la mente. Gracias. Sí. ¿Cuál es tu nombre? Alberta Jiménez, nada más que en mi teléfono lo pongo, pero cada que entro se borra. Está bien, tranquila. Nos da mucho gusto. El pasaje que Les está saludos desde Pasay, Nueva Jersey. Nueva Jersey, ¿eh? Sí. Claro que sí. Vamos a estar ahí en Maryland este fin de semana. Ujú. Maryland, Maryland. New Jersey está, ¿qué tan lejos está? ¿Unas 6 horas, 7 horas quizás? Creo Pues que sí, creo, pero ya lo vamos a investigar. Brooklyn también, sí, claro que sí. En Brooklyn, Brooklyn me queda más cerca. Bueno, ahí voy a estar el fin de semana este que viene, ¿ok? Brooklyn. ¿Qué día va a estar en Brooklyn? Voy a estar el sábado en la mañana predicando y no sé ¿En si... qué iglesia? A ver, voy a pedirle a Miriam aquí que pueda escribir el domicilio. Miriam, escríbelo, por Ok, favor. muchísimas gracias, pastor. Gracias. Escucha, el pasaje que citaste donde Dios cuida de los pajarillos y va a proveer para nosotros es Mateo capítulo 6, ¿ok? Ok, lo voy a escribir, Mateo. Por favor, ¿eh? Y, Mateo capítulo 26. no, capítulo 6. 6, capítulo 6. Ujú, sí. Y 6. te felicito por estar aquí. Dios te dé muchas bendiciones. ¿Ok? Lo que quiero es que me dé sabiduría, Pastor, entendimiento. Y como dijo pastor, usted hace rato, dominio propio. Así es. Dios te lo va a proveer, claro que sí. Amén. Miriam, dime. pastor, le Sí, escribí un mensaje directo a usted, no sé si se deba de parar la grabación o te respondí. Puedes parar. yo no puedo, no es. No, ok. Noemí, puedes